En lo más profundo de la historia, donde acechan pergaminos antiguos y textos sagrados, algunos contienen misterios que aún no se han desvelado por completo. Estos pergaminos, erosionados por el tiempo y envueltos en capas de reverencia, no son meros registros del pasado, sino mensajes crípticos que contienen secretos de una época ya desaparecida. Uno de esos rollos, el gran rollo de Isaías, se encuentra entre los más intrigantes y enigmáticos de todos. Conocido por sus profundas profecías, sus poderosos mensajes de juicio, esperanza y redención, este antiguo manuscrito contiene más que solo palabras, contiene claves para comprender la voluntad divina, velada entre enigmas y revelaciones. Pero ¿qué pasaría si los secretos del pergamino de Isaías fueran más profundos de lo que jamás hubiéramos imaginado? ¿Podría haber más en las palabras del profeta de lo que el mundo ha podido comprender? ¿Podría este antiguo texto estarnos susurrando, esperando el momento adecuado para revelar sus verdades fundamentales? Estas son preguntas que han plagado por igual a eruditos, teólogos y curiosos buscadores de la verdad. Hoy profundizamos en el corazón del gran rollo de Isaías para explorar los misterios que oculta y las respuestas que podría ofrecer a quienes se atrevan a escucharlo. En lo más profundo de la historia, hay artefactos que trascienden el tiempo, grabados no solo con tinta y pergamino sino con un propósito divino. Entre estas reliquias sagradas se encuentra el gran pergamino de Isaías, un manuscrito tan antiguo y tan cargado de energía espiritual que su mera existencia despierta asombro y reverencia. Este rollo no es solo un registro del pasado de Israel, ni tampoco una simple colección de historias y acontecimientos ligados al tiempo. Es, según la tradición, un instrumento divino, un vaso profético diseñado para transmitir la voluntad de Dios a través de generaciones. Se dice que Isaías, el profeta al que se le confió su revelación, recibió sus visiones directamente del Todopoderoso. Esta no es una mera afirmación de inspiración divina, es la afirmación de que las palabras de Isaías no eran suyas, sino las de Dios mismo, destinadas a guiar el curso de la historia y el destino de las naciones. Las profecías contenidas en el rollo de Isaías van mucho más allá de los acontecimientos de su propia vida. Hablan no solo al pueblo de Judá y Jerusalén en el siglo VIII a.C., sino, como algunos creen, a un futuro que aún se desarrolla ante nosotros. Las palabras de Isaías resuenan a través del tiempo como una melodía antigua, haciendo eco en el presente e incluso en lo que está por venir. ¿Cómo es posible que un profeta, que vivió hace miles de años, pudiera haber visto tan claramente el futuro, pintando imágenes de juicio, redención y esperanza que aún resuenan hoy? Quizás el aspecto más misterioso del rollo de Isaías reside en su propia naturaleza. No es solo un texto, sino un documento vivo, lleno de significado, con capas de verdades espirituales que desafían la interpretación simple. Cuando fue descubierto en las cuevas de Qumran, siglos después de haber sido escrito, fue como si el pergamino hubiera estado esperando revelarse. Le habló al mundo moderno no como una reliquia del pasado, sino como una revelación del presente, instando al lector a buscar las verdades más profundas que se encuentran en su interior. ¿Pero qué contiene realmente? ¿Qué más podría esconderse detrás de los versos y profecías familiares que hemos llegado a conocer? Hay quienes creen que el mensaje completo del rollo no está contenido en el texto que poseemos hoy. ¿Qué pasa con las piezas que permanecen envueltas en un velo de misterio, omitidas o alteradas en la transmisión? El pergamino, alguna vez escondido en las cuevas sagradas de Qumran,
Aún puede contener secretos que fueron deliberadamente oscurecidos o perdidos a lo largo de los siglos. ¿Cuál fue la intención original de las palabras de Isaías, y por qué ciertas partes de sus profecías permanecieron veladas, oscurecidas a la vista? ¿Podría ser que ciertos pasajes hayan sido omitidos o mal interpretados deliberadamente? Y si es así, ¿qué verdades podríamos estar pasando por alto y cómo podrían cambiar nuestra comprensión del plan de Dios para el mundo? El pergamino en sí, tras su descubrimiento, ha dejado a muchos con más preguntas que respuestas. ¿Qué vio exactamente Isaías cuando vislumbró lo divino? ¿Estaban sus profecías destinadas a dar forma a su propia época, o se pusieron en marcha con un propósito aún por desarrollar, un rompecabezas divino que aún espera su pieza final? ¿Y quién o qué tiene la clave para desbloquear estos misterios? Quizás no estamos destinados a entender completamente todas las profecías de Isaías en esta época. Quizás el pergamino sea un misterio sagrado, un código críptico que solo será descifrado por completo cuando llegue el momento adecuado. Así como las visiones de Isaías parecían trascender los límites del tiempo, también el rollo podría contener un mensaje que solo podrá revelarse cuando el mundo esté preparado para recibirlo. Al final, el rollo de Isaías no es solo un artefacto antiguo, es un puente entre lo divino y lo humano. Un vínculo que nos conecta con el Creador de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. Mientras nos encontramos en el umbral de este misterio divino, solo podemos preguntarnos qué secretos aún permanecen ocultos entre los pliegues del pergamino, esperando ser descubiertos. En lo profundo del antiguo rollo de Isaías se encuentra un misterio, una profecía que ha sido a la vez un faro de esperanza y un tema de intenso debate durante milenios. La profecía de la venida del Mesías es uno de los elementos más profundos y enigmáticos de la Biblia hebrea. Habla de una figura cuya identidad ha suscitado innumerables interpretaciones y cuya presencia se siente a lo largo de los siglos. ¿La visión de Isaías realmente pretendía revelar el futuro, o era un mensaje destinado únicamente a su propio pueblo, sujeto al contexto histórico de su época? Para muchos, la respuesta parece obvia. Las imágenes contenidas en los escritos de Isaías son tan vívidas y tan detalladas que parecen casi hechas a medida para describir la vida y el sacrificio de Jesucristo. Aquel a quien los cristianos creen que es el Mesías prometido. Sin embargo, para quienes vivieron en los días de Isaías, el significado de estas profecías no habría sido tan claro. En su época, ¿comprendió Isaías plenamente las implicaciones de sus palabras, o fue simplemente un instrumento mediante el cual se desarrollaría el plan eterno de Dios? Quizás el pasaje más sorprendente del rollo de Isaías se encuentra en Isaías 53, el llamado pasaje del siervo sufriente. Es aquí donde el profeta pinta un retrato inquietantemente hermoso y trágico de una figura que sufre en nombre de otros, cargando con los pecados de muchos y ofreciendo redención a través de su sufrimiento. El lenguaje es rico, casi profético, con descripciones que parecen hablar directamente de la vida de Jesucristo, particularmente de su juicio, crucifixión y muerte. El siervo descrito en Isaías 53 no es un héroe típico, es despreciado, rechazado y perseguido. Y, sin embargo, a través de su sufrimiento, trae sanación y restauración a los demás. Los paralelos con la vida de Jesús son difíciles de ignorar y, durante siglos, los estudiosos se han preguntado: ¿fue este pasaje una predicción de Jesús o fue simplemente una alegoría del sufrimiento de Israel bajo la opresión extranjera?
Pero ¿qué pasa si hay capas más profundas dentro de las palabras de Isaías, mensajes crípticos que solo podrían entenderse a la luz de la historia tal como se desarrolló? ¿Podría Isaías haber conocido, en parte, todo el peso de su profecía, o solo estaba viendo una sombra del futuro, una visión que se revelaría en su plenitud solo mucho más tarde? Esto plantea una pregunta profunda: ¿fue la profecía de Isaías un evento único, destinado únicamente al pueblo de Israel? ¿O trascendió su era, resonando a través de los siglos para revelar una verdad eterna? Algunos eruditos sugieren que las profecías de Isaías no se limitan a un solo momento de la historia, sino que son parte de una narrativa divina que se extiende a lo largo del tiempo. Es posible que sus palabras no solo hayan hablado a la gente de su época, sino también a las generaciones futuras, incluidas aquellas que llegarían a reconocer el cumplimiento de estas profecías en la persona de Jesucristo. Desde este punto de vista, Isaías no estaba simplemente hablando a una nación o pueblo en particular, sino a toda la humanidad, ofreciendo un mensaje eterno de esperanza, redención e intervención divina. Al mirar a través del lente de la historia, se hace evidente que las profecías de Isaías parecen contener una extraña relevancia para la vida y la muerte de Jesús. Podría ser que a Isaías se le dio un vislumbre del futuro, una visión de un Mesías cuya vida estaría marcada por el sufrimiento, el rechazo y el sacrificio final. ¿O fue el siervo sufriente simplemente un símbolo de algo más, tal vez la propia nación de Israel, sufriendo en nombre del mundo? La verdad puede estar en algún punto intermedio, en la misteriosa superposición de la profecía y la historia, donde el pasado y el futuro se entrelazan. ¿Qué pasaría si las palabras de Isaías nunca hubieran sido entendidas completamente hasta que fuera el momento adecuado? El pergamino, como una llave oculta, mantiene los secretos del futuro a la vista, esperando el momento en que el mundo esté listo para desbloquearlos. Podría ser que la profecía de Isaías, por rica y estratificada que sea, todavía encierre misterios que aún no han sido revelados. Quizás, en el tapiz divino que se despliega a lo largo de los siglos, la verdadera profundidad de su visión solo se conocerá en el momento señalado. La pregunta sigue siendo: ¿fue la profecía de Isaías un mensaje directo al futuro? ¿O fue algo aún más profundo, una profecía que trasciende el tiempo, que habla no solo a la gente de la época de Isaías, sino a todas las personas, en todos los tiempos, ofreciendo esperanza, redención y un vistazo a la voluntad divina de Dios? Al final, solo el desarrollo de la historia revelará el alcance total de la visión de Isaías, y es posible que nosotros, los oyentes y lectores, todavía estemos esperando la revelación final, la más maravillosa. Las profecías de Isaías a menudo se consideran misteriosas, no solo por su complejidad, sino por el simbolismo que recorre cada línea, atrayendo a quienes buscan una comprensión más profunda del plan divino de Dios. Estas visiones, repletas de imágenes ricas y desconcertantes, se extienden mucho más allá del contexto histórico del antiguo Israel e invitan a los lectores a explorar significados que resuenan a través del tiempo. Para aquellos que estén dispuestos a embarcarse en este viaje, las palabras de Isaías contienen una clave para descubrir verdades espirituales, ofreciendo vislumbres del futuro y de la naturaleza misma del reino de Dios. Uno de los símbolos más llamativos en los escritos de Isaías es la imagen del león y el cordero acostados juntos, una imagen tan cautivadora que ha resonado a través de los siglos, desde la iglesia primitiva hasta las interpretaciones modernas. ¿Qué podría significar esta pareja aparentemente pacífica? En un mundo marcado por la violencia y los conflictos,
Esta imagen de armonía entre dos enemigos naturales, el león, símbolo de fuerza y poder, y el cordero, que representa la inocencia y la mansedumbre, parece casi demasiado perfecta para ser real. ¿Es esto simplemente una visión idealizada o representa una verdad espiritual más profunda? ¿Podría ser esto un vistazo al futuro reino de Dios, donde reinará la paz y la naturaleza misma de la creación será restaurada a su armonía original prevista? Luego está el símbolo del muñón de Jesé, una referencia que ha suscitado contemplación y debate durante siglos. En Isaías 11, la profecía habla de un tiempo futuro en el que una rama brotará del tronco de Isaí, el padre del rey David. Esta imagen de un tocón, un remanente aparentemente muerto y podrido de lo que alguna vez fue un gran árbol, pinta un cuadro de desesperanza, de destrucción y pérdida. Y, sin embargo, se dice que de este mismo tronco emerge una nueva rama que trae vida y esperanza. El muñón de Jesé, en su aparente ruina, es un símbolo de la resurrección de la esperanza de las cenizas de la desesperación. La rama que crece no es simplemente un regreso al pasado, sino la promesa de algo nuevo, un nuevo comienzo que apunta a la venida del Mesías, quien restaurará todas las cosas. Pero ¿por qué el uso de árboles, ramas y naturaleza en estas visiones? El lenguaje profético de Isaías está profundamente entrelazado con el mundo natural y utiliza imágenes de la tierra para transmitir verdades divinas. Podría ser que estos símbolos estén destinados a recordarnos la interconexión de todas las cosas, como el mundo natural y el reino espiritual están intrincadamente vinculados. Desde el árbol que crece del tronco de Jesé hasta las referencias a los viñedos, los frutos y las estaciones, la naturaleza sirve como lienzo para el mensaje profético de Dios, revelando profundas verdades espirituales que trascienden la comprensión humana. Quizás el uso de estas imágenes sea una invitación a ver la presencia divina en el mundo que nos rodea, a comprender que la obra de Dios no se limita a conceptos abstractos sino que está íntimamente ligada al mundo que Él creó. Sin embargo, el misterio se profundiza cuando consideramos la posibilidad de que estos símbolos no sean simplemente reflejos de eventos pasados, sino que estén llenos de significado futuro. Para quienes estudian la Biblia a través del lente de la profecía, estos símbolos pueden estar apuntando a un tiempo aún por venir, un tiempo en el que el Mesías regresará, en el que el mundo experimentará una profunda transformación y en el que las promesas hechas a través de las visiones de Isaías se cumplirán. Realizarse plenamente. Desde este punto de vista, el muñón de Jesé y el león y el cordero podrían no ser solo metáforas del pasado, sino profecías veladas sobre el reino de Dios que aún no se ha desarrollado en su plenitud. Estos símbolos, entonces, se convierten no solo en palabras en una página, sino en ventanas al plan divino, que ofrecen una visión del futuro y revelan la obra redentora de Dios en el mundo. Algunos estudiosos sostienen que estos símbolos pueden contener capas de significado, que hablan no solo del pasado y el futuro sino también del presente. ¿Qué pasaría si las imágenes del tronco, el pámpano y el reino pacífico no solo estuvieran destinadas a describir la venida del Mesías en un futuro lejano, sino que también fueran una fuente de consuelo y fortaleza para aquellos en la época de Isaías? ¿O incluso para nosotros hoy? ¿Podrían estos símbolos transmitir mensajes de esperanza en tiempos de crisis personal o global? El muñón de Jesé habla de un tiempo de aparente destrucción, pero también habla de renovación. En nuestras propias vidas, a menudo enfrentamos momentos de aparente ruina, momentos en los que sentimos que se ha perdido toda esperanza.
Sin embargo, las imágenes de Isaías nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros, el plan de Dios está funcionando, generando nueva vida a partir de aquello que parecía destruido. La pregunta sigue siendo, ¿estos símbolos deben tomarse literalmente o apuntan a verdades espirituales más profundas? Quizás la verdad se encuentre en algún punto intermedio. Es posible que las profecías de Isaías no solo transmitan acontecimientos históricos concretos o realidades futuras, sino que también nos ofrezcan lecciones espirituales eternas. El león y el cordero, el tronco de Jesé y las imágenes de paz y restauración podrían no solo ser proféticos, sino también alegorías divinas que hablan de la lucha eterna entre el bien y el mal, la esperanza de la redención y el fin último. Triunfo de la voluntad de Dios. Estos símbolos, entonces, podrían no solo revelar el futuro sino también servir como poderosas metáforas de la forma en que vivimos hoy, enseñándonos cómo comprender el plan de Dios para nuestras vidas y el mundo. A medida que profundizamos en las visiones de Isaías, nos enfrentamos a un profundo misterio, la verdad de que el mensaje de Dios es a la vez oculto y revelado, estratificado e intrincado. Estos símbolos, aunque simples en su apariencia exterior, contienen una profundidad que nos invita a mirar más allá de la superficie y buscar el significado divino que se encuentra en su interior. De esta manera, las visiones de Isaías trascienden los límites del tiempo y el espacio, ofreciendo tanto un vistazo al futuro como una guía para el presente. Y a medida que continuamos explorando estos misterios, podemos descubrir que los secretos del rollo de Isaías no son solo las claves para comprender el pasado, sino también las claves para desbloquear el propósito divino que da forma a nuestras vidas. En medio de las palabras proféticas de Isaías, contenidas en el Gran Rollo, existe una serie de poemas enigmáticos y profundos conocidos como las canciones del siervo. Estas canciones sagradas, aunque escritas hace miles de años, han seguido cautivando a eruditos y buscadores por igual, ya que sus significados han resonado a lo largo de la historia. Nunca comprendidos del todo pero siempre profundamente conmovedores. Las canciones del siervo hablan de una figura misteriosa, alguien a quien Isaías describe como un siervo que no solo soportará el sufrimiento sino que, al final, traerá justicia, salvación y una transformación divina al mundo. Sin embargo, la identidad de este sirviente sigue siendo un misterio. A primera vista, estas canciones parecen señalar a una persona, alguien con un destino único. Alguien que servirá tanto a Dios como a la humanidad de una manera que trasciende lo ordinario. Pero, ¿quién es este sirviente y por qué la interpretación de estas canciones ha sido tan fluida a lo largo del tiempo? Durante siglos, la identidad del sirviente ha sido objeto de mucho debate. Algunos han argumentado que el siervo es el propio Israel, una nación que, a lo largo de su historia, ha sufrido por los pecados del mundo, pero ha sido llamada a un propósito más elevado de redención. Otros han señalado al siervo como el Mesías, el prometido que vendría a cargar con los pecados de la humanidad y traería la salvación definitiva. Otros creen que el siervo podría ser un futuro líder espiritual, alguien que guiará a la humanidad a través de las pruebas hasta la victoria. Esta tensión entre las diferentes interpretaciones no es meramente académica, habla de algo mucho más profundo, algo que nos invita a mirar más allá de la superficie y descubrir las verdades ocultas que se encuentran debajo. Las canciones de los siervos no solo se dirigen a la gente de la época de Isaías, trascienden los límites de la historia, llamando a toda la humanidad, a cada alma que alguna vez haya caminado sobre la tierra.
Estas canciones transmiten un mensaje no solo para los judíos o los primeros cristianos, sino para cada persona que alguna vez ha enfrentado el sufrimiento, para cada alma que alguna vez ha buscado la redención. Podría ser que el siervo no sea en absoluto un individuo singular, sino un símbolo de la experiencia universal del sufrimiento y la esperanza de transformación. ¿Y si esta figura de servidor representara las pruebas que todo ser humano enfrenta en su viaje por la vida? Todos somos, a nuestra manera, servidores, llamados a soportar las dificultades, a sufrir, a llevar las cargas de la vida. Sin embargo, dentro de estas pruebas, también somos llamados a algo más grande, una redención que no llega escapando del sufrimiento, sino soportándolo con fe, humildad y perseverancia. El siervo de los cánticos de Isaías, entonces, podría ser un espejo de la condición humana, un reflejo de las batallas internas que todos enfrentamos en nuestra búsqueda de significado y salvación. Pero ¿qué pasa si las canciones de los siervos contienen un secreto aún más profundo, uno que solo puede entenderse completamente cuando se ve a través del lente de la transformación espiritual? ¿Qué pasaría si estas canciones tuvieran la clave para desbloquear una fórmula oculta para el crecimiento espiritual, un modelo para el viaje del alma desde el sufrimiento hasta la redención? Consideremos la estructura de las propias canciones, hablan de sufrimiento, pero también de exaltación, describen un proceso de humillación, pero también de reivindicación definitiva. ¿Podría este arco, del sufrimiento a la gloria, ser una hoja de ruta para el viaje espiritual? ¿Podría revelar la naturaleza misma de la transformación divina que Dios desea para todos sus hijos? Para comprender toda la profundidad de las canciones de sirviente, uno debe aceptar la paradoja en su corazón. El siervo sufre, pero a través de su sufrimiento trae justicia y curación. Su vida está marcada por la humildad y el rechazo, pero a través de estas mismas experiencias se convierte en instrumento de la salvación de Dios. ¿Podría ser este el patrón divino para todo crecimiento espiritual? ¿Podría ser que en lo más profundo de nuestro propio sufrimiento, en esos momentos de aparente derrota, Dios esté obrando, transformándonos en vasos de su gloria? A lo largo de los siglos, muchos han tratado de descubrir el significado completo de las canciones de los siervos. Sin embargo, quizás la idea más profunda resida en el reconocimiento de que estas canciones no solo cuentan la historia de una persona o de un momento de la historia, sino que hablan de una verdad universal, que trasciende el tiempo y el espacio. Son una hoja de ruta para todos los que buscan comprender el camino divino de la redención. ¿Qué es el siervo sino un símbolo del camino que cada uno de nosotros está llamado a emprender? ¿Qué significa sufrir y aún así traer curación al mundo? ¿Qué significa ser humillado y rechazado, pero exaltado por Dios? Las canciones del siervo nos invitan a mirar hacia adentro, a vernos a nosotros mismos en el sirviente, a reconocer el patrón divino de sufrimiento y redención en nuestras propias vidas. Nos invitan a descubrir el secreto de la transformación espiritual, una que no conduce a la desesperación, sino a la gloria. La pregunta que queda entonces no es solo quién es el sirviente, sino cómo su historia puede convertirse en la nuestra. ¿Cómo podemos nosotros, como el siervo, encontrar redención en medio de nuestro sufrimiento? ¿Cómo podemos, a través de las pruebas y tribulaciones de la vida, ser exaltados por Dios y convertirnos en instrumentos de su justicia y salvación? Las respuestas a estas preguntas pueden estar ocultas a plena vista, entretejidas en la esencia misma de las canciones del siervo de Isaías. Y al buscar decodificar estas profundas verdades,
podemos encontrar que el viaje del siervo no es sólo una profecía de lo que estaba por venir, sino un reflejo del camino espiritual que todos estamos llamados a recorrer. Los escritos del profeta Isaías están llenos de una poderosa dicotomía, una paradoja que presenta tanto esperanza como destrucción, salvación y juicio. Si bien muchas de sus profecías hablan de un Mesías venidero, un Redentor que traerá paz y restauración a un mundo quebrantado, Isaías también advierte sobre algo mucho más oscuro, un ajuste de cuentas divino. Un juicio que caerá sobre las naciones por sus pecados. Este juicio, que está tan intrincadamente entretejido en el tejido de las profecías de Isaías, es un recordatorio aleccionador de las consecuencias que aguardan a quienes se apartan de la justicia. No es un mensaje de venganza, sino un llamado a la rendición de cuentas, una exigencia de que se haga justicia. Sin embargo, surge la pregunta, ¿estas advertencias estaban destinadas únicamente a los antiguos israelitas y sus vecinos inmediatos, o tienen un significado eterno que trasciende el tiempo y el lugar? Al mirar a nuestro alrededor hoy, no podemos evitar preguntarnos si las mismas advertencias se repiten en la época actual, donde las divisiones, la violencia y el abandono de los pobres parecen multiplicarse cada día que pasa. ¿Podría ser que las palabras de Isaías, aunque pronunciadas hace milenios, hablen directamente al mundo que habitamos ahora? ¿Estamos repitiendo en nuestro tiempo los mismos errores, los mismos pecados que llevaron al juicio divino de los pueblos antiguos? La visión del juicio de Isaías no es sólo un evento único, un suceso aislado que pertenece a un pasado distante. Más bien, algunos eruditos y pensadores espirituales creen que el día del Señor del que habla Isaías no se limita a ningún momento específico de la historia. Más bien, es un ciclo recurrente, un patrón que se manifiesta cada vez que la humanidad se desvía demasiado del camino de la rectitud, cada vez que abandonamos la justicia, la misericordia y la humildad en favor del orgullo, la codicia y la idolatría. El día del Señor podría entonces verse como una realidad continua, una advertencia divina que resuena a través de los siglos, llamándonos a regresar al arrepentimiento, a la reconciliación con Dios y a la restauración de nuestra relación unos con otros. La presencia del juicio en los escritos de Isaías nos obliga a afrontar preguntas incómodas, no solo sobre el mundo antiguo, sino también sobre nuestro propio tiempo, nuestra propia vida. ¿Estamos nosotros también, en nuestra arrogancia y nuestro desprecio por los más vulnerables, al borde del juicio? ¿Acaso nosotros, como las naciones de la antigüedad, no hemos atendido el llamado a la justicia y la rectitud y, al hacerlo, hemos invitado la ira de Dios sobre nosotros mismos? Estas preguntas no son fáciles de responder y provocan un profundo autoexamen que no se puede evitar. Es tentador mirar atrás, mirar los errores del pasado y verlos como meros acontecimientos históricos, como cosas que pertenecen a un mundo que está muy alejado de nosotros. Pero las advertencias de Isaías nos obligan a preguntarnos, ¿y si los errores del pasado no fueran tan diferentes de los nuestros? ¿Qué pasa si el juicio que él profetizó no es una cosa del pasado, sino un espejo que refleja nuestra condición actual? Al considerar el mundo que nos rodea, marcado por la división, el odio, la desigualdad y el sufrimiento de los marginados, es difícil ignorar los ecos de las advertencias de Isaías. En el mundo antiguo, como en el nuestro, reinaba la injusticia. La idolatría floreció y los pobres fueron oprimidos. Los poderosos y los orgullosos a menudo no se arrepentían y estaban ciegos a las consecuencias de sus acciones. Y así como Dios advirtió a las antiguas naciones de Israel y Judá,
Podría ser que ahora nos esté advirtiendo, llamándonos al arrepentimiento antes de que llegue una vez más el día del Señor. ¿Pero qué significa afrontar este juicio? ¿Hay todavía tiempo para la redención o estamos al borde de un declive irreversible? Las palabras de Isaías nos dejan con una sensación de urgencia, una advertencia que no podemos darnos el lujo de ignorar. Sin embargo, dentro de los mensajes del juicio también está la promesa de esperanza. Porque incluso en los tiempos más oscuros, incluso en medio de la destrucción, el deseo de Dios de restauración permanece. El llamado al juicio no pretende ser una condena final, sino una invitación a regresar, a buscar la misericordia de Dios y a regresar al camino de la justicia. Es un recordatorio de que, si bien Dios es justo, también es misericordioso y siempre existe la oportunidad de redención, sin importar cuán bajo hayamos caído. La presencia del juicio en las profecías de Isaías no debería paralizarnos por el miedo, sino despertarnos a una conciencia más profunda de nuestra condición espiritual. Es una invitación a examinar nuestro corazón, nuestras acciones y nuestra relación con Dios. El juicio de Isaías sirve como una advertencia y un llamado al arrepentimiento, instándonos a alejarnos del pecado y acercarnos a la redención que solo Dios puede proporcionar. ¿Será que estamos viviendo en una época en la que el día del Señor se acerca? ¿Podría el estado del mundo, la agitación que vemos a nuestro alrededor, ser una señal de que hemos ignorado las advertencias durante demasiado tiempo? Los misterios del juicio divino son profundos y nos invitan a considerar nuestro lugar en la historia más amplia de la historia humana. Sin embargo, incluso cuando enfrentamos la realidad del juicio, debemos recordar que el deseo último de Dios no es condenar, sino restaurar. El camino de la redención siempre está abierto, si tan solo estamos dispuestos a recorrerlo. Por lo tanto, los escritos de Isaías nos desafían a enfrentar la incómoda verdad de que el juicio es una realidad, que no se limita al pasado antiguo sino que está siempre presente y se cierne sobre cada generación. Sin embargo, dentro de esta verdad reside la oportunidad de transformación, de redención y de la esperanza de que incluso en nuestros momentos más oscuros, la gracia de Dios todavía está obrando, llamándonos a regresar a su abrazo. Al reflexionar sobre las advertencias de Isaías, se nos invita a mirar hacia adentro y buscar un nuevo comienzo, un nuevo camino, uno que nos aleje del juicio y nos acerque a la misericordia y la justicia de Dios. El gran rollo de Isaías no es simplemente una reliquia de una antigua profecía, es un documento vivo, un tesoro de verdades ocultas y misterios divinos que esperan ser revelados. A medida que exploramos sus profundidades, encontramos que sus secretos se extienden mucho más allá de la historia de los antiguos israelitas. Llegan al corazón mismo de la humanidad y hablan de los desafíos, luchas y esperanzas que continúan definiendo nuestra existencia. ¿Qué debemos aprender de las palabras de Isaías? Quizás sea esto, que la voluntad divina no está limitada por el tiempo o las circunstancias. Habla a través de los tiempos, revelándose a aquellos que están dispuestos a escuchar y buscar los significados más profundos ocultos en los textos sagrados. Y a medida que descubrimos los secretos del gran rollo de Isaías, se nos invita no solo a comprender el pasado, sino también a moldear nuestro propio futuro. Guiados por las verdades proféticas que continúan resonando a través de los siglos.